Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 16, versículos del 1 al 11. Juan 16, 1 al 11. El mensaje es el número 76 de la serie de Juan y se llama En Dios confiamos. En Dios confiamos. ¿Lo tiene? Leemos. La palabra del Señor dice así: Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os la había dicho o lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a orar. Señor, queremos nosotros pedirle en esta mañana que usted nos guíe, nos alumbre nuestro caminar a través de su palabra. Llévenos hacia una verdadera fe, una fe que esté fundada únicamente en usted. Ayúdenos a confiar en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Gracias porque a través de su palabra nuestra fe se incrementa. Queremos confiar cada día más en usted. Oramos para que usted use su palabra y a través de su Espíritu Santo glorifique su nombre a través de la obediencia que nosotros vamos a poner a lo que vamos a escuchar hoy. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje, hermanos? ¿Sabe dónde saqué esa frase? ¿A alguien le suena? Quizás en inglés sea más conocida. En inglés sería algo así como In God we trust. En Dios confiamos. ¿Alguno sabe dónde aparece esa frase? In God we trust. ¿No? Ni la menor idea. ¿Alguno se ha fijado en las frases que tiene escrito los dólares? El dólar americano tiene escrito la frase En Dios confiamos. Y esta frase ha pertenecido a los billetes de Estados Unidos desde 1956, pero incluso la misma frase en sí se remonta desde 1814, cuando en la letra de un himno que se compuso en aquel tiempo y que luego llegó a ser el himno nacional de Estados Unidos, el himno terminaba con una frase muy parecida: En Dios está nuestra confianza, que luego se convirtió en Dios confiamos. Fue una frase que fue acuñada con el fin de mostrar que Estados Unidos no era una nación pagana. Como usted sabe, los orígenes de Estados Unidos son protestantes, cristianos evangélicos como nosotros. Y cuando se propuso hacer esta frase fue para que las demás naciones vieran que el Dios de Estados Unidos es el Dios de la Biblia. En Dios nosotros confiamos. Ahora lamentablemente estábamos leyendo en las noticias que un grupo de ateos está pidiendo en Estados Unidos que se elimine esa frase de los billetes. Y bueno, ya sería creo que lo último que le queda a Estados Unidos para recordar a Dios, porque ya lo han sacado de todo su sistema. Pero bueno,
Lamentablemente eso está sucediendo por allá, se están olvidando de Dios. La nación hace tiempo, de manera general, ha dejado de confiar en Dios. Pero nosotros sí debemos confiar en Dios. Dígale que está a su costado, en Dios tienes que confiar. La pregunta es, hermanos, ¿estamos confiando en Dios? Porque del dicho al hecho, eso dice el Proverbio 32:1, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es decir, yo confío en Dios, y otra cosa es que cuando vengan las pruebas y las dificultades, yo manifieste la confianza en Dios. Esos ya son otros 100 pesos, hermanos. Cuando confiamos en Dios, vamos a verlo a través de 2 puntos. Nosotros confiamos en Dios, en primer lugar, cuando descansamos en la soberanía de Cristo. Nosotros confiamos en Dios cuando descansamos en la soberanía de Cristo. Jesús, en estos versículos, los primeros 6 versículos del capítulo 16, Él estaba hablando con sus discípulos, y recordemos, si hacemos un breve repaso, Él ya está próximo a ser crucificado, está próximo a, por decirlo así, dejar a los discípulos porque tenía que ir al Padre, y Jesús sabía de la persecución que luego desencadenaría hacia los discípulos. Ya lo habíamos estado hablando estas últimas semanas. ¿El mundo a los discípulos de Cristo los ama o los odia? Los odia, a final de cuentas los odia. Y el odio que tuvieron contra Cristo es el odio que van a recibir los discípulos de Cristo. Así que Jesús les dice de antemano, y si vemos el versículo 1, Jesús comienza diciendo, estas cosas les he hablado para que en mí, ¿qué? Para que en mí, para que no tengáis tropiezo. Jesús les estaba advirtiendo a los discípulos, vea lo que dice, versículo 2 y 3. Os expulsarán de las sinagogas. Hermanos, ¿cuánto nos gusta que Dios nos diga sus promesas y sus hermosas bondades que Él tiene para nosotros? ¿A cuánto nos gusta que Dios nos muestre las glorias venideras y los momentos de frescos pastos y de manantiales tranquilos en el cual Él nos va a hacer descansar? Creo que a todos nos gusta, ¿sí o no? Pero ¿qué cuando el Señor te dice, vas a llegar a sufrir? Les van a expulsar de las sinagogas, dice Jesús. Y para un judío, una expulsión de la sinagoga era, hermano, un hecho, un castigo terrible que iba a recibir. Ser expulsado de la sinagoga no solamente significaba que él ya no iba a poder entrar. La sinagoga era como una escuela donde se enseñaba el Antiguo Testamento y las tradiciones judías. Y era un punto muy importante para los judíos. Eran judíos justamente, y dentro de los derechos que tenían los judíos era poder ir a una sinagoga. Al ser expulsado de la sinagoga, no solamente ellos ya no iban a poder recibir la instrucción que daban los rabíes, sino que iban a ser excluidos completamente del sistema social hebreo. Ellos ya no iban a poder comprar en la tienda, por ejemplo. Ya no les iban a comprar sus productos tampoco, ya incluso las familias los iban a rechazar. Imagínense como que expulsaran a su esposo en la sinagoga y toda la sociedad lo que está esperando es que usted le dé la espalda a su esposo. En el caso de los apóstoles les iba a pasar eso. No sabemos, no nos lo dice la historia, ¿cuántos de los familiares de los apóstoles les habrá dado la espalda para nunca más hablarle? Eran considerados, una persona expulsada de la sinagoga era considerada peor que un pagano. Peor que un pagano. Y Jesús les está diciendo, ¿saben? Cuando yo me vaya, lo que les viene a ustedes, en Costa Rica se dice un dicho popular,
se les va a armar la gorda. O sea, cuando viene un gran problema así gigantesco, te dicen, ya se me armó la gorda. Pues a los discípulos se les iba a armar la gorda. No vienen tiempos de paz, sino que los van a expulsar de las sinagogas. Y no solamente eso, sino que va a llegar el punto cuando la gente los mate, y matándolos, esos asesinos de ustedes van a pensar que le están rindiendo un servicio a Dios. O sea, la persecución no viene por parte del mundo secular, llamémoslo así. ¿Por parte de quién iba a venir la persecución? Por parte de los religiosos, por parte de los judíos que se decían ser los guardianes de la ley, los guardianes de la palabra de Dios. Y hermano, es que muchas veces las persecuciones que nosotros afrontamos, a veces no son tanto por las personas externas, llamémoslo así, del mundo, sino por los religiosos que hay entre nosotros. Que cómo es posible que comas chancho, se pone a alegar alguno. Y hasta te comienzan a decir, y cuando en realidad, hermanos, no han entendido que el Señor ha hecho todas las cosas para que participemos de ellas con acción de gracias. Hermano, lo interesante es que cuando Jesús les comienza a dar las noticias de lo que venía, Jesús estaba mostrando el conocimiento que Él tiene. Jesús estaba mostrando que Él conoce las cosas que iban a venir, que Él sabía, hermano, a los discípulos. Por eso Jesús les dice, yo les digo esto para que no tropiecen. Esa palabra tropiezo en griego es escandalizo, de donde viene nuestra palabra escandalizarse. Y escandalizo, literalmente, era poner una trampa para que cayera un animal. Cuando un animal cae en una trampa, significa que ese animal bajó la guardia, ¿sí o no? Se acercó el ratón al queso y se lo comió feliz de la vida pensando que ya no había problemas, que todo era felicidad porque había un quesito ahí. Y se lo comió, comenzó a comer y cuando de repente, ¡plax!, muerto el ratón. Jesús no quería que sus discípulos bajen la guardia. Hermano, nosotros no debemos bajar la guardia. Nosotros no debemos vivir creyendo que todo en esta vida es un lecho de rosas. Nosotros no debemos vivir con ese optimismo ingenuo que muchos cristianos quieren tener. Hermano, ¿cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria, dice. Y está pasando los 1000 problemas, ¿y cuál es su respuesta? Bendecido, prosperado y en victoria. De verdad, siempre estamos así, el 100% del tiempo estamos así. Siempre usted, hermano, camina sin problemas, todo es fácil, no hay obstáculos en su vida. ¿Siempre es así nuestro caminar? Para nada, hermano, para nada. Pero Jesús está diciendo, quiero que lo sepan de antemano. Quiero que lo sepan de antemano, que van a llegar a sufrir por causa de mi nombre. Hermano, esta es una promesa que continúa hasta el día de hoy. ¿Usted lo sabía? Muchos quisieran un cristianismo sin problemas. Muchos quisieran un cristianismo donde no hubiera dificultades, donde Dios fuera el que va allanando todos nuestros caminos. Pero la verdad, hermano, es que es necesario, dice la palabra de Dios, que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos al reino de los cielos. Es necesario que se forme nuestro carácter a través de las dificultades y los problemas. Es necesario, hermanos. Y cuando Jesús nos lo dice, está mostrando que Él conoce todas las cosas. Me encuentro en problemas, me encuentro en dificultades. Dígame cómo se siente más frustrado un cristiano.
Señor, yo pensé que tú nunca me ibas a meter en dificultades, pero veo que estoy en dificultades. ¿Qué pasa contigo? Esa es la pregunta que muchos cristianos se hacen, ¿sí o no? O decir, Señor, tú prometiste que yo iba a pasar dificultades y aquí estoy en dificultades. Se está cumpliendo lo que tú me prometiste. ¿Cuál de las dos formas cree usted que va a llevar al cristiano a una confianza más sólida con el Señor? ¿Está conmigo? Obviamente, si nosotros entendemos que las promesas de sufrimiento del Señor se van a cumplir y que son verdad, eso nos va a fortalecer la confianza en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque al mismo tiempo el Señor prometió que nosotros seríamos guardados en medio de todas esas pruebas. El Señor prometió que nunca iba a venir una prueba más grande de la que nosotros pudiéramos soportar. El Señor tiene cuidado. Él no es como a veces nos pasa de repente al padre que se descuidó de su hijo y el hijo ya se metió en problemas. Pero por descuido del padre. ¿Qué sé yo? Se descuidó del hijo y el hijo rodó por las escaleras. No, hermano, Dios no es un Dios descuidado, no es un padre descuidado. Él está cuidando a los suyos. Y las pruebas que nosotros atravesamos, diría un comediante del siglo pasado, están fríamente calculadas por Dios. En Juan 14:3, quiero que le equilibre. La vida cristiana no es todo penurias, pero son necesarias las penurias. Pero juntamente con los problemas el Señor te promete esto, para que tengas el equilibrio. Juan 14:3. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ve, hermano, que está la promesa del Señor. Él se va, nosotros nos quedamos en problemas. Pero ¿cuál es una promesa que el Señor nos da? Que el sufrimiento no es eterno. El dicho popular lo dice con mucha verdad. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Estamos pasando por sufrimientos por causa de Cristo. Dele gracias al Señor, porque juntamente con la promesa de los sufrimientos viene la promesa de los verdes pastos. Viene la promesa del cuidarnos y protegernos. Pero Jesús dice a los discípulos en el versículo 5, ahora que yo me voy, ahora que me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Vamos a esto. ¿Qué estaba esperando Jesús que hicieran sus discípulos cuando Él les dio la noticia, ya me voy? Señor, ¿a dónde vas? Y Pedro y Judas, anteriormente, en los capítulos anteriores, habían hecho preguntas parecidas. Señor, ¿a dónde vas? Le dijo Pedro. Pero Pedro le dijo, ¿a dónde vas? En el sentido de, Señor, nos estás abandonando a nosotros. Los discípulos se habían centrado tanto en su dolor, tanto en sus sufrimientos en medio de las pruebas, que les imposibilitaba regocijarse con el Señor. Jesús lo que quería era que los discípulos se alegraran. Señor, cuéntanos, ¿cómo es esto que tú te vas? ¿A dónde te vas? No era una manera de reclamo, Señor, ¿a dónde? No, Señor, ¿a dónde vas? Explícanos cómo es ir al Padre. Algún día sabemos que vamos a estar ahí. Pero en lugar de eso dice el versículo 5, en lugar de eso el versículo 6 dice, antes, porque os he dicho estas cosas, ¿qué había pasado en el corazón de los discípulos? Tristeza ha llenado vuestros corazones. Ve, hermano, los discípulos no estaban confiando en la soberanía de Cristo. Ellos no estaban confiando en ese conocimiento sobrenatural que Cristo tenía. Ellos estaban tan centrados en su dolor, en su sufrimiento, que eso era un obstáculo para su fe. Hermano, los discípulos lo sabían acá, pero todavía no lo entendían acá.
lo sabían con la mente, pero todavía no les llegaba a lo profundo del corazón. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros sabemos que el Señor está con nosotros en medio de las pruebas? En teoría lo sabemos. Y si no lo sabía, se lo acabo de informar, ya lo sabe. Él está con nosotros en medio de nuestras pruebas. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros actuamos con confianza en Dios en medio de nuestras pruebas? Ahí ya cambia el asunto. Ahí ya más nos parecemos a los discípulos. En lugar de confiar en Él y decir, Señor, gracias porque tú estás conmigo, nos abocamos a nosotros mismos y todo lo que hacemos es ver nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Y vamos por ahí dando lástima. Y mira cómo está mi situación. Y mira cómo está mi condición. Y nos vamos quejando. ¿Y qué pasa con este Dios que yo hasta diezmo y no me ha cuidado? ¿Qué es esto que pasa con Dios? No, hermano. No es que Dios no esté actuando. Es que como estamos tan centrados en nosotros mismos, no permitimos ver lo que Dios está haciendo. El egoísmo anula la fe. El egoísmo nuestro de vernos solo a nosotros nos es un obstáculo para poder confiar en Dios. Por eso una de las oraciones, hermano, que siempre tiene que estar presente en el discípulo es: Señor, ayúdame a verte a ti y no estarme viendo a mí. Ayúdame, Señor, a confiar en ti y dejarme de estar cuidando de mí, porque yo sé que tú cuidas de mí. ¿Me dejo entender, hermano? Cuando nosotros descansamos en la soberanía de Cristo, nosotros estamos confiando en Dios. Cuando nosotros decimos, Señor, tú lo has prometido, lo estoy viviendo, pues aquí estoy en los problemas, pero juntamente con los problemas vendrá la solución. Ahí se muestra que tú estás confiando en Cristo. Pero si cuando viene el problema tú lo que haces es desesperarte, salir corriendo, dejar de venir a la iglesia, dejar de continuar en la oración, en la lectura de la palabra, no estás confiando en el Señor. No lo estás haciendo. Segunda cosa, nosotros confiamos en Dios cuando sabemos esperar en el Espíritu Santo. Nosotros confiamos en Dios cuando esperamos en el Espíritu Santo. Jesús continúa diciendo en el versículo 7: yo les digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La pregunta es, ¿esta promesa está por cumplirse o ya se cumplió? Ya se cumplió. Jesús ya se fue y ya el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, el Paracletos, aquel que está a la ayuda, aquel que está para fortalecer, Él ya fue enviado a nosotros. Hermano, significa que en el corazón de cada uno de los hijos de Dios vive y habita el Espíritu Santo. Romanos incluso nos dice que una de las características de los hijos de Dios es que son guiados por el Espíritu de Dios. Significa, hermano, que yo no tengo que andar corriendo detrás de hombres, como por ejemplo vemos en el Antiguo Testamento cuando eran los profetas, porque el Espíritu todavía no estaba en su ministerio terrenal en la tierra, y solamente ciertos hombres escogidos tenían la palabra del Señor en ellos, por decirlo así. Y entonces el pueblo tenía que ir a ellos a consultarles. En este tiempo, el Espíritu de Dios habita ¿sobre quién? ¿Sobre unos pocos? ¿Sobre unos cuantos en la iglesia? ¿Sobre el pastor y unos cuantos líderes bien ungidos? ¿Sobre quién habita? ¿En quién habita el Espíritu de Dios? Si usted es convertido
en usted está el Espíritu de Dios. Y Dios te va a guiar. A través de su palabra, te va a guiar. Te va a guiar cuando tú confíes en Él tus decisiones. Señor, tengo que tomar esta decisión. Mira, yo la verdad no sé qué hacer, Señor. Pero quiero confiar hoy en que usted va a guiarme hacia el camino correcto. Me pongo en oración, me pongo a pensar cuál es la mejor decisión y tomo la decisión confiando que el Espíritu que mora en mí es el que me está inclinando hacia ese lugar. Y saber que todas las cosas que ocurren a los que aman a Cristo les ocurren para bien. Todo lo que nos sucede para bien. Jesús dice, a ustedes les conviene. Hermanos, el Espíritu Santo no está para restringirnos en nuestras cosas. Está para mostrarnos qué es lo más conveniente para nosotros. El Espíritu Santo está para nuestro bien. Dígale que está a su costado. Dios está para tu bien. Algunos tienen la concepción de que Dios simplemente lo que hace es buscarle males. Mira, Señor, el problema en que me has metido. Espérate un ratito, estoy seguro que el 95% de ese problema es una mala decisión tuya. Bueno, pero aún así, el Señor lo ha permitido con un fin para tu santidad. Por eso el Señor dice, les conviene que yo me vaya, porque yo les voy a enviar el Espíritu, y el Espíritu les va a ser de ayuda. En medio de las pruebas, ¿con quién contamos? Con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Guiarnos a Cristo. Señor, me están persiguiendo, ¿qué debo hacer? Pues el Espíritu Santo te saca ahí la Biblia. Bueno, ¿sabe lo que dice? Ama a tu enemigo. No nos dice que seamos como los yadistas, ¿no? ¿Sabe quiénes son los yadistas, no? Los del Estado Islámico. ¿Qué pasa cuando alguien no cree como ellos? Están habiendo muchas ejecuciones y muchos de ellos cristianos, que por no creer en lo que ellos creen, los matan. No, hermano, nosotros con el mundo no tenemos que andarlos forzando para que crean, o porque me están persiguiendo yo me voy a desquitar contra ellos en nombre de una guerra santa, como en la Santa Inquisición, ¿no? Como hizo la Iglesia Católica en la Edad Media, cuando forzaba a la gente a creer como ellos creían, porque si no, los mataban. No, hermano, ¿sabe lo que hacemos nosotros? Esperar en el Espíritu, porque el Espíritu es el que va a obrar en el mundo. Nuestra función es darle testimonio al mundo, ¿cierto? Ya lo vimos la semana pasada. Pero lo que suceda ahí en adelante es la obra del Espíritu Santo con el mundo. Versículo 8. Y cuando Él venga, dice Jesús, cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vea que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades que pasa el cristiano, Dios no lo manda a desquitarse a él mismo. Me están persiguiendo, pues yo les voy a hacer maldades. Pablo diría, no venzan, no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien, venzan el mal. Y es lo más lógico, hermano, cuando hay un incendio, ¿quién apaga un fuego con un lanzallamas? ¿Qué tan productivo sería usar un lanzallamas para apagar un incendio? ¿Qué es lo que voy a terminar ocasionando? Más fuego.
Pues si yo al mundo que me persigue, yo me pongo en su contra y comienzo a utilizar la justicia que Dios me ha dado para comenzar a apuntarlos y estarlos censurando y hacerlos sentir en sí mismo mal, pero yo mostrándome como el super santo, o si hiciera como una santa inquisición donde comenzara a hacerle bullying a los que no piensen como yo, cristianamente, yo, hermanos, estaría tratando de apagar un fuego con otro fuego. A mí lo que Dios me manda es que le demuestre amor al mundo, porque la tarea de convertir al mundo, ¿sobre quién descansa? Sobre el Espíritu Santo. A mí Dios nada más me manda amarlos, darles testimonio, pero el que va a convencer al mundo es el Espíritu Santo. Por eso es que yo tengo que esperar en el Espíritu Santo. Los va a convencer y nos dice una triada. ¿De qué los va a convencer? De pecado, de justicia y de juicio. Vamos a esto, hermanos, a ver. Cuando tú le das testimonio a alguien, esa persona puede tomar una de tres opciones, básicamente. La primera opción es un rechazo absoluto. Significa que el Espíritu le estaba hablando a esta persona, porque Dios obra a través de nosotros cuando nosotros abrimos nuestra boca para dar testimonio de Cristo. Y esa persona lo que hizo fue rechazar de plano al Espíritu de Dios. No quiso nada. ¿Sabes qué? Ya me hablarás de esto otro día, como le dijeron a Pablo. Ya anda con tus cuentos por allá. Déjate de cosas. Bueno. Las otras dos opciones son que la persona te va a escuchar. Se va a convencer de pecado. En el sentido de que puede llegar a entender que está siendo muy malo. Puede llegar a entender y se comienza a sentir culpabilidad. Pregunto, ¿cuántos de nosotros antes de convertirnos sentíamos culpa por lo que hacíamos? ¿Nadie? ¿Solo yo? No digo que sentía culpa por todo lo que hacía, porque había muchos pecados en los cuales me deleitaba, pero habían cosas que hacía que sabía que estaban malas y me sentía terriblemente culpable. Y me imagino que le habrá pasado a usted también. Eso es el Espíritu Santo obrando. Ahora, no todo el que se siente culpable significa que ya se convirtió. Porque no es la culpa lo que salva al hombre. No es el entendimiento de que has hecho mal lo que lo salva. Porque todavía sigue muerto en sus delitos y pecados. Jesús dice en el versículo 9 que los va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado más grande que tiene el hombre? ¿Cuál es el pecado que se considera el pecado que no se puede llegar a perdonar? Que tú mueras rechazando lo que el Espíritu Santo quería hacer en ti. Blasfemar del Espíritu Santo, a final de cuentas, ¿cuál es la labor del Espíritu? Guiar hacia Cristo. Si tú mueres rechazando y resistiendo al Espíritu Santo, pues ¿cómo esperas obtener la salvación? Si el único que te puede salvar es Cristo y el único que te puede llevar a Cristo es el Espíritu. Pero el Espíritu va a convencer al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí. Allá entramos al tercer grupo. Está entonces el grupo que lo rechaza de frente, el grupo que se siente culpable, pero hasta ahí queda, no busca nunca a Cristo. Pero luego está el grupo de los que se sienten culpables y van en pos de Cristo. Esos son los que son convertidos. Va a convencer al mundo de pecado. ¿Luego de qué? De justicia, y añade Jesús diciendo, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Si nos recordamos,
Había gente, dice Jesús, promete que va a haber gente que los va a matar pensando que está rindiendo un servicio a Dios. ¿Sí o no? Significa que esta gente estaba matando a los discípulos pensando que Dios estaba rechazando lo que los discípulos hacían. Hablar en nombre de Cristo, eso es blasfemia para estos judíos que mataban pensando que servían hacían un servicio a Dios. Hablar de Cristo es blasfemia, entonces yo te mato y Dios se agrada de mí porque yo te maté. Pues Jesús dice, no, espérate un ratito. El mundo se va a entender que al que mataron fue al justo. Porque él fue donde el Padre no lo rechazó. La humanidad lo rechazó, pero el Padre no. El Padre se agradó del sacrificio de Cristo. Cuando nosotros entendemos que Cristo no es cualquier hombre, sino que es el justo, el verdadero Dios, es cuando el Espíritu nos ha convencido a nosotros de justicia. Y en tercer lugar, ¿de qué convence al mundo el Espíritu Santo? De juicio. ¿De juicio por qué? Por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Qué nos dice el príncipe de este mundo? ¿Qué ha sucedido con él? Ya ha sido juzgado. Hermano, ¿usted sabía que Satanás ya tiene la condena puesta sobre sí? ¿Sabe dónde va a ir a terminar Satanás cuando termine su tiempo sobre la tierra? Apocalipsis nos muestra que él va a ser arrojado al lago de fuego. Dios ya lo tiene condenado a Satanás. No es que recién lo va a condenar, ya está condenado. La condena todavía no es efectiva por cuanto Satanás todavía tiene que cumplir un propósito de Dios en la tierra, que es manifestar la maldad en el mundo para que la bondad, la misericordia y la rectitud de Dios también se manifiesten. Pero ya Satanás tiene los días contados. No es que Dios no lo pueda apresar. No es que Dios está como el juego del detective, donde Satanás está escondido y Dios no sabe dónde está y por eso no lo puede capturar. No. Simplemente que todavía no se cumple el tiempo en el horario de Dios. Pero va a llegar el momento cuando el príncipe de este mundo, ¿a dónde va a ir a dar? Al lago de fuego. Y sabe dónde, que los que siguen a Satanás, los que siguen los consejos de Satanás, los que rechazan al Hijo de Dios, los que nunca han querido aceptar a Cristo, ¿sabe dónde van a ir a dar? Juntamente con su príncipe. El destino del príncipe de ellos es el destino de ellos. Lo mismo sucede con nosotros. El destino de nuestro rey es nuestro propio destino. ¿Nuestro rey a dónde fue? Al cielo. ¿A dónde vamos nosotros? Al cielo. El príncipe de ellos, ¿a dónde va? Al infierno. ¿Y dónde van ellos? También al lago de fuego, hermano. Nosotros no tenemos que andarnos desquitando, porque nosotros no somos los que vamos a hacer el juicio. Dios no te ha mandado a ti para que mandes a nadie al infierno. Dios no te ha dado a ti la autoridad para que vayas matando a los que no piensen como tú en medio de tus persecuciones o que le hagas tan siquiera maldades. Dios te ha mandado a que confíes en el Espíritu porque Él es el que está orando. Y si alguien va a llegar a conocer y ser convencido para venir a Cristo, al final de cuentas ni tan siquiera es tu obra. ¿Es la obra de quién? Del Espíritu Santo que quiere orar a través tuyo. ¿A mí qué es lo que me toca? Descansar en el Espíritu Santo. Saber que Él está conmigo, que me está dirigiendo, pero que yo no tengo por qué andarme vengando de mis enemigos, porque el vengador es el Señor. Todas las persecuciones que le hacen a un hijo de Dios no van a quedar impunes. El Señor las va a castigar. Pero nosotros, hermanos, no debemos andar alegrándonos en la muerte y destrucción
de los hombres, más bien nos debería llevar a tener dolor y compasión por ellos. Nos debería llevar a una posición de decir: Señor, por favor, ten misericordia de este que me está persiguiendo, porque si hoy muriera, ¿a dónde va? Al lago de fuego, al infierno. Señor, ten compasión de esta persona. Y eso se llama amor. Y el amor es fruto del Espíritu Santo. Entonces, Él muestra que si está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Resumiendo, hermanos, ¿cuándo confía un cristiano en medio de sus tribulaciones en Dios? Cuando, en primer lugar, cuando descansa en la soberanía de Cristo. Y en segundo lugar, cuando sabe esperar en el Espíritu Santo, sabe esperar la guía del Espíritu Santo. Hermanos, ¿vamos a pasar tribulaciones? Sí. Pero podemos llegar a confiar y descansar en el Señor. Solamente nos toca mirarlo a Él y a nadie más. Ni siquiera tienes que andar viendo a quién es el que te está haciendo mal. Solamente te toca ver a tu Señor. Y tu Señor te sabrá guiar en medio de tu tribulación. Cuando Estados Unidos le da la espalda a Dios y ahora que pretende eliminar la frase "en Dios confiamos", nos tiene que llevar a una reflexión profunda y verdadera. Hermanos, ¿en Dios confiamos? ¿Estamos haciendo estas dos cosas? ¿Verdaderamente en Dios confiamos? Creo que nos falta, ¿no? Creo que a veces fallamos, de repente atinamos unas veces, pero a la siguiente, como que ya no le atinamos. Pero gracias al Señor porque Él está dispuesto a fortalecer nuestra fe. Gracias al Señor porque Él no nos invita a tener un optimismo tonto, ingenuo. Dios te dice: vas a tener problemas, pero confía, yo he vencido el mundo. Confiemos en el Señor y actuemos en respuesta a ello. Si el Señor me dice que debo amar a mi prójimo, a mi enemigo, ¿cuál es una demostración que confío en Él? Que amo a mi enemigo. ¿Y cómo lo amo? Cuidándolo, ayudándolo, haciéndole el bien, sobre todo compartiéndole de Cristo. Ahí estás amando verdaderamente.